Está viendo Mira TV. Buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. En solamente unos minutos nos va a ocupar el tema que está ocupando a una gran parte del planeta en estos momentos, la muerte de Fidel Castro, la respuesta que el gobierno de los Estados Unidos prepara a darle después del 20 de noviembre y cuáles pueden ser las implicaciones para América Latina y también para Cuba. Ese es un tema que tenemos pendiente, pero antes hay una noticia que en el día de hoy vuelve a sacudir no solamente a Estados Unidos, sino a todos los que tienen sensibilidad. Un nuevo ataque en una universidad de este país. En esta ocasión fue en Ohio. Hay 11 personas heridas. El atacante es una persona de origen musulmán, lo que le agrega precisamente pólvora a esta polémica nacional que hay acerca del papel de los refugiados musulmanes que vienen de países africanos. Vamos a ver qué es lo que terminó pasando en el día de hoy. Heridas en un ataque registrado en el campus de la Universidad de Ohio State. El principal sospechoso ha sido abatido por la policía. Todo indica que el agresor utilizó un cuchillo de cocina como arma y un vehículo con el que embistió a varias de sus víctimas en la entrada de las instalaciones. La investigación sigue abierta. El ataque se produjo en torno a las 4 de la tarde, hora central europea, en la Facultad de Ingeniería en la ciudad de Columbus. Según fuentes hospitalarias, uno de los heridos se encuentra en estado crítico. Se desconoce por el momento la motivación del agresor. El campus de Ohio State es uno de los mayores de Estados Unidos. Efectivamente, hay otras noticias que vamos a estar cubriendo en el día de hoy. Una tiene que ver con Venezuela. El bolívar se ha disparado, está casi a 4.000 bolos por $1. Eso ha sucedido en horas. Estamos viendo básicamente un proceso inflacionario de alrededor del 5% diario, una depreciación de la moneda espectacular. Eso lo vamos a abordar más adelante en el programa por las implicaciones que puede tener para Venezuela, para la región y también para el castrismo. Pero entrando ya de lleno en qué es lo que está pasando en Cuba, esto es lo último que hemos podido recoger para ustedes antes de pasar con nuestro panel. Adelante. Los cubanos se vuelcan el lunes a la Plaza de la Revolución para rendir el primer homenaje de masas al líder que marcó la historia de la isla, la peregrinación al corazón político de La Habana, donde Fidel Castro sedujo a multitudes con sus maratónicos discursos y retó a Estados Unidos, abre una semana de tributos. Sus cenizas serán expuestas hasta el martes en esa tribuna. Al día siguiente iniciará una procesión con los restos que recorrerá 13 de las 15 provincias del país. Concluirá el domingo en Santiago de Cuba, donde serán depositados en el cementerio Santa Ifigenia. Se espera que varios líderes extranjeros lleguen a Cuba durante la semana. La diezmada disidencia suspendió cualquier acto de repudio contra el dirigente por respeto al duelo nacional. Efectivamente, esto es lo que está pasando mucho más. Vamos a tener el video. Hay una polémica en estos momentos en Cuba. Los presentadores de televisión en el delirium del culto a la personalidad no pueden decir ni buenos días ni buenas tardes. Y hay básicamente videos que muestran que esto no ha caído absolutamente nada bien entre estos presentadores. Tenemos el video de lo que sucedió hoy en la televisión cubana, pero además de eso hay ley seca en Cuba. No se puede vender una cerveza, no hay fiesta, no se puede ni siquiera uno entonar una canción. Si alguien lo escucha entonando una canción ante la muerte del comandante, esto puede representar represalias contra esa persona. Toda fiesta ha sido cancelada. Todo, no se puede vender bebida en ninguna parte del territorio nacional. Vamos a analizar esto con precisamente con nuestros invitados. Tenemos un grupo de amigos que nos van a ayudar a analizar este tema en el día de hoy desde diferentes perspectivas. Tenemos a Fernanda Mandi, como todos ustedes saben. Fernanda no solamente entiende muy bien el tema cubano, sino muy bien cómo la política norteamericana puede afectar Miami, cómo puede afectar a Cuba. Es encuestador, ha sido encuestador precisamente de la campaña de Hillary Clinton después de Obama y ha estado haciendo estudios muy minuciosos de la conducta del electorado cubano para The Miami Herald, Washington Post y más también para Univision. Quiero agradecerle también a los colegas de Univision por permitir que Fernando esté aquí. Muchas gracias, Fernando, un verdadero placer. Tenemos a alguien aquí que no hay manera, en estos momentos, y hablábamos precisamente con ella hace unos días. Yo creo que todos los que de alguna manera hemos vivido este proceso, cuando supimos el viernes, ya de viernes para sábado, la muerte de Fidel Castro, a mí creo que a todos los que estamos aquí, lo primero que nos vino a la mente fue
los que no pudieron llegar a ver este momento, que no significa la muerte de una persona, significa nada, la persona que ha encarnado el sufrimiento del pueblo cubano en los últimos 60 años. Eso no quiere decir de que el sufrimiento haya terminado, pero de alguna manera muchas de los que dejamos atrás hubieran querido por lo menos decir, quizás ya en Cuba empiezan a cambiar las cosas. Una de esas personas fue Osvaldo Payá Sardiña, hablamos de él precisamente la madrugada del sábado. Está con nosotros Rosa María Payá, su hija. Un verdadero placer tenerte acá. Muchas gracias. Verdadero placer, Rosa María. Está también con nosotros precisamente Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento de Democracia, que ha estado no solamente participando de las diferentes actividades, sino ha sido la cara del exilio en innumerables medios de prensa que han acudido y que han estado al tanto de lo que ha estado pasando en las últimas horas. Gracias a Ramón. Lo mismo ha pasado con Julio Schilling. Ustedes no han parado de dar entrevistas en las últimas horas y hemos estado muy bien representados. Así que a los dos muchísimas gracias por acompañarnos. Empiezo por la declaración que acaba de hacer hace solamente unas horas el presidente electo de los Estados Unidos, Ramón. Empiezo contigo. Y ese de que en caso que el gobierno cubano no haga concesiones, aunque no precisa bien cuáles pueden ser esas concesiones, se van a eliminar todas los cambios que ha habido desde hace 3 años para acá. Tu percepción en ese tema. Bueno, yo creo que hay que separar eso en dos cosas, ¿no? La primera cosa que quiero decir es que hay cosas que se han hecho en los últimos años que han sido positivas para la lucha por la libertad de Cuba y que yo la he respaldado siempre. El contacto de pueblo a pueblo, la tecnología moderna entrando en Cuba, la competencia entre las líneas aéreas que ha causado que bajen los pasajes, el rescate del derecho al retorno, una serie de estas cosas. Pero hay otras cosas que fuimos muy críticos, y es el hecho de que en la agenda de negociaciones el tema de los derechos humanos ocupaba el último lugar, si es que alguna vez estuvo en esa agenda. Pero ahora, en este escenario, a mí no me parece que Donald Trump va a hacer todo lo radical que se dijo que iba a hacer durante la campaña, o que él mismo muchas veces... Pero es que hoy acaba de decir, Ramón. De acuerdo, pero ¿y por qué lo digo? Lo digo por esto. Primero, porque él dice eso, pero también ha dicho en reiteradas ocasiones que él lo que quiere es lograr un acuerdo mejor, concesiones del régimen, etcétera. ¿Qué es lo que pienso yo? Está adoptando una postura fuerte para enviarle un fuerte mensaje al régimen de Cuba, y al final del día va a tener que evaluar la realidad, más allá de la retórica, evaluar la realidad, y probablemente ahí se desarrolle un contexto que puede darle provecho al pueblo de Cuba si el presidente electo toma en cuenta lo que quiere el pueblo de Cuba. En otras palabras, si consulta no solamente con un sector, sino con todos los sectores, tanto dentro como fuera. Y ojalá fuera así, pero la percepción que yo tengo es que el presidente electo no va precisamente, dice, el pueblo de Cuba. Y nosotros somos parte de ese pueblo, indiscutiblemente, ¿no? Y no es que no esté, pero con quien va a consultar son con los aliados políticos que tiene él en Miami y en Washington cubano, no con el pueblo cubano en la isla. O sea, él va a escuchar, y sin lugar a dudas ya lo ha dicho y lo está haciendo, a Lincoln Díaz Balar, va a escuchar a Claver Carones, va a escuchar a Remedios Díaz Oliver, va a escuchar a Pedro Roy, a Sanguinetti, a Zurlitsky. Esos son los cubanos con que él va a escuchar y que va a tomar en consideración de que esos cubanos representan la corriente de pensamiento que coincide con él, Rosa María. Yo creo que estamos hablando de una persona que ha demostrado ser bastante impredecible. Sería ideal que escuchara a todos. También sería, yo creo que lo necesario es que los cubanos podamos presentar una agenda que pueda ser seguida. Es decir, una serie de propuestas, no solamente al presidente de los Estados Unidos, sino a todas las democracias del mundo, que tienen responsabilidad por igual en apoyar coherentemente el derecho a los derechos de todos los cubanos. Y en ese sentido, es cierto que las personas que acabas de mencionar son aparentemente las que tienen acceso al presidente electo, pero por lo menos desde Cuba decide, nosotros no vamos a sentarnos a esperar, también vamos a presentar nuestra propuesta, como espero que
desde la administración de los Estados Unidos, también la actual administración de los Estados Unidos, haya una apertura a lo que los cubanos y todos los ciudadanos cubanos podemos necesitar, que trasciende agendas y trasciende puntos de vista, porque tiene que ver con todos los derechos para todos los cubanos, y eso es común a todas las demandas y las propuestas de la oposición. Por una de las cosas, después esto lo quiero analizar ya como a tiempo, ¿no? Nosotros los cubanos tenemos peticiones al gobierno de los Estados Unidos. Todos queremos decirle al gobierno de los Estados Unidos lo que tiene que hacer, o sea, mayor liberación de los presos políticos, derechos humanos, etcétera, etcétera. Propuesta cubana, la única que hay es la que tú estás presentando en estos momentos. O sea, los cubanos estamos, huérfanos por completo de una propuesta que de alguna manera alguien pueda decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con ella. Bueno, permíteme aclarar algunos puntos ahí. La propuesta de Cuba Decide, en primer lugar, no es mi propuesta. Por supuesto, es una iniciativa ciudadana, pero tampoco es un invento de no, tu padre lo planteó hace años. Exactamente, pero además antes de mi padre lo había planteado desde Reinaldo Arenas hasta Bofill. La idea del plebiscito en Cuba y la idea que está detrás, que es la de una transición en la cual todos los cubanos puedan participar, una transición que rompa con 60 años de exclusión del pueblo cubano, que por otra parte es la única manera de hacer. Pero me equivoco cuando digo de que esta, por lo menos que yo conozca, Ramón, ustedes que están manejando más el tema, haya otra propuesta integral que uno pueda llegar a más allá de pedir los derechos y que nos ayuden a reclamar derechos. ¿Hay alguna otra propuesta? Hay varias propuestas de diferentes organizaciones, por supuesto, pero probablemente la que tiene más posibilidades de tener acogido internacional, de ser entendida, es Cuba Decide. Es la propuesta cubana. Pero permítame, ahora quiero que tú me ayudes a entender algo. Hoy hablaba con un amigo y me decía, si vienen las sanciones, y todo parece indicar que vienen sanciones, y toca la cuestión de los viajes, toca la cuestión de las remesas, toca la posibilidad de que los cubanos puedan viajar a la isla, de la manera que lo están haciendo ahora. Eso va a tener un costo político tremendo para el presidente electo. Yo realmente no lo percibo así. Quiero que tú me ayudes, que tú has hecho cualquier cantidad de estudio de la conducta de los cubanos en Miami. Estoy 100% de acuerdo contigo de que no va a haber costo político para el presidente electo Trump, sino hay una deuda que él, en su punto de vista políticamente, tiene con los elementos de la comunidad cubano-americana más conservadora. Y, Roberto, siempre hay que tomar con un grano de arena todo lo que sea un tweet de Donald Trump, pero vamos a analizar porque hay 4 palabras en este tweet que para mí son imprescindibles y que son una cláusula que le dan un protagonismo al grupo que nunca estaba con lo que era la normalización de Obama, y que es 4 palabras: the Cuban American people, el pueblo cubano-americano, para negociar el gobierno cubano directamente. Si no está satisfecho con personas como Julio Schilling, Remedios Díaz Olivar, Mario Díaz Valar, Ileana O'Reilly, Lincoln Liberal, imagínate que esas condiciones se las presentan al gobierno cubano-americano, el gobierno cubano. Y además veo lo que señala este tuit, es que puede ser que las personas que vayan a crear y poner esas condiciones representando el gobierno norteamericano en Cuba son cubanos americanos. No veo en esa guerra dentro de 2 comunidades cómo se va a rendir el gobierno cubano, y por eso creo que esto se va a terminar enseguida. Te quiero darte la oportunidad a ti, pero para no tenerte que interrumpir y que puedas ejercer tu punto de vista, se hacen interrupciones. Voy a pasar a publicidad y empiezo contigo tan pronto regresemos. En este programa, que lo que busca es contestarnos algunas preguntas imprescindibles, porque mi preocupación es que estamos mirando a Washington y de los últimos 60 años hemos estado mirando a Washington continuamente, y hemos tenido mesías, y hemos tenido salvadores, y hemos tenido cualquier cantidad de presidentes que aquí han sido recibidos con honores ya de que ya se resolvió la cuestión cubana en 48 horas, 60 años después. Estamos aquí todavía. Todos los que salieron a festejar, los cubanos, son cubanos que están con dolor. Son cubanos que han tenido que escapar de la dictadura de los Castros para poder sobrevivir, para poder vivir y estar en un país donde hay libertad. Donde hay libertad y donde hay democracia es así. Pero le voy a decir algo. La caída
y la muerte de cualquier dictador se hace fiesta. Ok, eso es lo que está pasando en estos momentos aquí en el grupo de Damas de Blanco. Te paso la palabra a ti. Quisiera tomar algo que los cuatro han planteado, porque creo que une todos los sentimientos que se han expresado, y eso es la administración actual debería, y yo realmente lo que Fernán mencionó de esa mención explícita de la comunidad cubanoamericana es en efecto decir los cubanos que viven dentro y la nación cubana que vive fuera. Te das cuenta, no solo por su adhesión a los Estados Unidos, sino una posición de querer ver un cambio integral. Yo creo que lo más importante, y cuando escucho, por ejemplo, mi gran amigo Ramón, que yo sé que él ha favorecido el acercamiento como viéndolo como un motor para promover la democracia. En el caso de Ramón, condicionado. Claro, pero como un agente de promover la democracia. El punto final, lo que ha faltado a todo esto ha sido que no se ha visto sobre la mesa ese factor de poner una prioridad sobre los derechos humanos, sobre libertades civiles, etcétera. Yo creo que el hecho, si esta administración, en vez de decir, bueno, yo cumplo simplemente quitando esto y más nada, la prioridad debería de estar en preservar el propósito, o sea, la prioridad de promover la defensa de los derechos humanos, promover espacios de libertades civiles, y la noción de una consulta popular, en efecto, es lo más fácil de entender, parte de un derecho humano, y le presenta a la comunidad internacional y al propio gobierno norteamericano, en solidaridad con el resto del mundo libre, una vía para que precisamente el pueblo cubano se pueda libremente expresar. Yo creo que ahí es donde está el punto a lo que debería de recoger, no tanto en decir, bueno, cumplo con quitar esto o lo otro, porque eso, el problema no son las medidas quitadas o puestas, sino la voluntad de una administración de realmente ayudar a cumplir valores universales. De nuevo, los Estados Unidos saben la importancia de tener asistencia. Repito, como lo he repetido otras veces, Francia posteó el 90% de las armas en la guerra de independencia de los Estados Unidos. De manera que el principio de la solidaridad es fundamental a través de todos los procesos históricos. Bueno, primero, claro que había que aclarar algo que tú habías mencionado al principio. Ningún presidente, ningún partido extranjero, ninguna ley extranjera nos va a liberar a nosotros. Y está muy mal un pueblo que descanse sobre una ley extranjera, un presidente, un partido, para lograr la libertad. Yo creo que sería además una deshonra a tantos miles de fusilados, tantos años de prisión que cumplieron nuestros presos cuando nadie escuchaba, pensar de esa manera. De eso no estamos hablando. Estamos hablando que los Estados Unidos tienen un peso real, claro, en el escenario continental y mundial, por supuesto, y en Cuba, no podemos escapar de eso. Y el impacto que pueda tener o no la política que se desarrolla dentro de Cuba, nosotros también debemos utilizarlo estratégicamente a nuestro favor, la vieja tesis de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en este momento? Raúl tiene una ventana muy pequeña. Raúl Castro tiene una ventana muy pequeña para decidir si va a ser antagónico hacia los Estados Unidos, continuar la misma línea de intransigencia, de intolerancia hacia su propio pueblo, o si va a comenzar a dar indicios de que estaría dispuesto a cambiar, a negociar. Porque una vez que entre el presidente Donald Trump y eche abajo de un plumazo, al no ver esos síntomas, revertir todo eso costaría mucho trabajo. Así que él debe saber eso, él debe estar sacando esa cuenta también. Por lo tanto, en los próximos 1, 2, 3 meses son cruciales para ver si realmente Raúl Castro está tan asustado como pensamos, o si hay una voluntad política en Raúl Castro para tratar de cambiar. Una pregunta, espera, te paso. ¿Quién piensa que Raúl Castro está asustado? Yo. ¿Tú piensas que está asustado? ¿Tú también? Yo también. ¿Tú también piensas que está asustado? ¿Tú también? ¿Pero de quién está asustado? ¿Del pueblo cubano? ¿De Trump? De todo. ¿De qué está Del asustado? pueblo La realidad cubano. económica. Y de la realidad. Ok, entonces ahora paso a ti, nada más que para definir. Yo no creo que esté asustado, pero de todas maneras acepto la premisa de ustedes como válida. Yo creo que han sido más o menos exitosos en gestionar una sucesión que no la tuvieron que gestionar con la muerte de Fidel Castro, que llevan 10 años gestionándola. Y en ese sentido han llegado
a la muerte de Fidel Castro con cierta tranquilidad. Ahora, está claro que el patrocinio que el régimen cubano ha necesitado siempre, y que vino en un momento de la URSS y luego vino de los petrodólares de Venezuela, se está acabando o se acabó ya. Y por tanto, ellos están buscando desesperadamente, algunos especulan que en el narcotráfico colombo-venezolano una fuente de patrocinio para hacer lo que ellos llevan haciendo 20 años, que es comprando tiempo para mantenerse en el poder y con todos los recursos del pueblo cubano. Ahora, Ramón y Julio lo han dicho muy bien, y yo solamente quisiera agregar el punto de qué nos interesa a los cubanos, ¿no? Teniendo en cuenta que cualquier administración, sea del color político que sea, actuará en función de lo que cree esa administración que son los mejores intereses de los Estados Unidos, que no necesariamente coinciden con lo de los cubanos. ¿Qué es fundamental para los cubanos? Poner el tema donde el tema debe estar. Y el tema debe estar en la contradicción central entre un régimen totalitario y una población y una sociedad que ha vivido en el sometimiento por más de 60 años. Por eso, la propuesta de Cuba Decide no es que sea la única, es que es primaria en términos cronológicos, porque devuelve el tema no a qué va a hacer los Estados Unidos, sino a qué va a hacer el gobierno cubano. Y pone presión sobre el gobierno cubano para hacer lo que los cubanos no solo quieren, sino lo que a los cubanos les corresponde, que es decidir su propio destino. Y de esta manera estamos sacando de la mesa dos cosas. La primera es el chantaje, el chantaje histórico ya sobre el antiimperialismo que representa el gobierno cubano y todo lo que se ha vendido también en América Latina. La segunda es que no le estamos pidiendo a Estados Unidos que resuelva nuestro problema. Le estamos pidiendo a todas las democracias del mundo que apoyen en coherencia lo que deberían estar apoyando. Mira, que es el derecho a decidir de los cubanos. Dos puntos. A tu primera pregunta de por qué no tiene miedo Raúl Castro. Porque, primero que todo, yo como tú pienso que Trump va a eliminar lo que es ahora la normalización. Y si Raúl Castro y el régimen castrista sabe hacer algo, es manejar un movimiento de aislamiento que ha sido lo que ha sido los últimos 58 años. Con todo respeto a lo que dice Rosa, no estoy de acuerdo por esta simple razón. Yo creo que soy... ¿Estás de acuerdo en qué? En el que no hay miedo y cómo se puede cambiar la voluntad básicamente colegiado, una opinión colegiada. Dentro de Cuba. Yo creo que soy la única persona en la mesa que de verdad le ha podido hablar al pueblo cubano con una encuesta científica y entender lo que nos dicen. Y lo que nos dicen, lo más claro es, especialmente la gente joven, como usted y como yo, que están viviendo en la isla, ¿qué es lo que quieren? Su deseo principal, irse de la isla de Cuba. Si el tema se pone muy problemático con lo que va a ser una normalización eliminada por Trump, ¿qué ha sido la obra maestra que han utilizado los Castros? Abrir la válvula de presión, dejarse que se vayan una generación de cubanos, bajar la presión interna de la isla y ahí se resuelve el problema. Por eso el aislamiento es lo que ayuda a los Castros. Segundo punto tuyo, ¿por qué no hay costo político? El costo político más que se sentiría en este país son con los cubanos recién llegados que le podían eliminar la posibilidad de ir a Cuba a viajar. Ese es el grupo menos representado en el electorado cubano-americano del país. Aunque está cambiando la comunidad cubano-americana, aunque está cambiando el electorado, hay una sobrerepresentación del exilio histórico todavía, que no tienen vínculos con la isla y no le va a impactar tanto. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, yo en primer lugar no entiendo cómo esos dos argumentos van en contra de que Raúl Castro está asustado porque no tiene dinero y porque el pueblo cubano quiere libertad. Pero yo discrepo del punto que le da relevancia a la única encuesta científica por encima de, por ejemplo, los más de 35.000 firmantes del proyecto Varela. ¿Por qué? Porque en Cuba no estamos hablando de una sociedad normal y bueno, las encuestas incluso en sociedades normales en los últimos años han demostrado no ser tan certeras, pero estamos hablando de una sociedad que ha vivido casi 60 años bajo la cultura del miedo. ¿Y tú sabes lo que es una cultura del miedo? Es una cultura de la simulación. La gente no dice lo que piensa porque tiene miedo a la represión del régimen, pero esto repetido constantemente y hecho estilo de vida se convierte en una confusión tal
que no tenemos la capacidad real de decir lo que están pensando los cubanos hasta que le presentamos una propuesta concreta que trasciende el ejercicio intelectual, o sea, que tiene un impacto real, como es poner una firma que se sabe que va a ir a la Asamblea Nacional, donde el cubano le dice al régimen, a ese claro, que le pero teme. yo creo que tampoco hay contradicción en que lo que Fernández está diciendo de que la gente se quiere ir y que firme. Yo estoy seguro que la gente, yo estoy En segura. un ambiente totalitario donde ese miedo existe, donde hay represión y sigue habiendo, no importa la firma, si la decisión psicológica de sobrevivencia es irse, y eso es lo que quiere la gente, la cultura joven. Me queda muy poquito tiempo en este segmento, quiero dar la oportunidad a Julio, después a Ramón y después tengo que pasar a publicidad. Y esto no es para personalizarlo con Fernández, pero si en los Estados Unidos los encuestadores demostraron lo fallido, lo gran fallo que tuvieron en una sociedad libre, imagínate qué peso puede tener una encuesta en una... Yo discrepo con esa tesis. Bueno, pero es que no puedes discrepar con el hecho de que pronosticaron una cosa y salió completamente lo contrario. En la mayoría de las encuestas salieron acertadas y por eso... No salieron acertadas. Eso es incorrecto. Pero en un país, en un régimen totalitario, menos importancia tiene. Aparte, el hecho es un error colosal suponer que no se por la encuesta, por la encuesta que hiciste, que de pronto tú vas a entender más o tener mejor relación con los cubanos dentro de la isla, eso es un error. Y otro error es con los cubanos, perdón, con los cubanos. ¿Cómo usted saca conclusiones? No me interrumpa, que yo no te interrumpí a ti. Con los cubanos que llevan más tiempo acá, pretender que están desligados de Cuba, cuando han en efecto preservado la verdad de la nación cubana, porque han vivido en libertad. Yo creo que tu suposición reposa sobre premisas falsas. Entonces es importante y por eso te debato. El punto de que quieren salir, bueno, eso es todo, no hace falta una encuesta, la encuesta son los cubanos que están saliendo. Sí, el plebiscito eso, lo hacen con los pies todos los días. O sea, no hace falta que alguien se los pregunte. Entonces ratifica la conclusión del encuesta. Ratifica el hecho de que los cubanos quieren escapar de la isla, no la conclusión de que los cubanos no son capaces de apoyar una propuesta concreta que vaya por la libertad y vaya por ser felices en su país. La encuesta refleja que sí quieren cambios políticos en la isla, pero reconocen que aunque los cambios en la normalización en el ambiente bajo un régimen nunca va a pasar, y por eso se juegan la vida en otro país y querer irse con esa conclusión tuya de que se van con los pies. Tengo que pasar a la publicidad y regresamos. Se nos va a incorporar también un cubano que ha promovido también los cambios de política de una manera muy puntual. Vamos a preguntarle qué es lo que él piensa que es el próximo paso que la organización del va a dar, que es Carlos Saladriga. Regresamos más adelante. Vamos a tener también una serie de compatriotas. El miércoles hay una concentración. Va a estar aquí Silvia Iriondo con otros compatriotas que van a estar promoviendo esa actividad. Va a ser el miércoles a las 5 de la tarde frente al monumento a los mártires de Girón. Ellos nos van a hablar cuál es el propósito de la marcha y cuáles son los objetivos que persiguen. Vamos a regresar en solamente unos segundos con Carlos Saladriga. Seguimos en este programa especial, como le decíamos, más adelante se nos va a incorporar Silvia Iriondo con algunos otros compatriotas que nos van a hablar de esta concentración que se va a dar el miércoles frente al monumento de los mártires de Girón. Estamos hablando acerca, y no quiero demeritar lo que está sucediendo en las calles, ¿no? Pero yo creo que el asunto es realmente importante y debemos analizarlo. Y una de las personas que ha estado analizando este tema es precisamente con el Cuba Study Group, Carlos Saladriga. Carlos, gracias por acompañarnos. Ha estado escuchando parte de la conversación que teníamos aquí entre amigos. Y una de las preguntas que primero me imagino que te tengo que hacer es ¿qué va a hacer todo parece indicar que todo lo que había planteado el presidente Obama, o por lo menos gran parte, se va a desmontar. Y ustedes han basado toda su proyección hacia Cuba precisamente en ese acercamiento, en esa política que el presidente ha venido llevando a cabo desde hace 3 años. Adelante. Bueno, falta por ver, ¿no? Yo no creo, depende de qué presidente Trump predomine. Si predomina el presidente empresario, que conoce la importancia de negociar, quizás tengamos una solución distinta. Si predomina Donald Trump, el famoso vendedor que vende una marca extraordinaria, pues vas a ver vender a Estados Unidos en situaciones difíciles. No estoy seguro que sea tan factible, no legalmente sí es muy posible, pero que sea tan factible
dar una marcha atrás completa en todas las cosas que se han logrado. ¿Qué quiere decir darle marcha atrás a lo que se ha logrado? Porque lo que se ha logrado en sí es muy poco. Darle marcha atrás a los viajes, volver a la época de Bush, donde las personas en Miami que tenían una madre o una abuelita muriéndose en Cuba no podían viajar nada más que una vez cada 3 años. Vamos a volver a una época donde las remesas estaban extremadamente limitadas. Vamos a volver a una época donde los disidentes y la sociedad civil cubana no podía salir de Cuba y viajar cada vez que le daba la gana. Vamos a volver a una época donde los pequeños empresarios se quedan sin recursos para capital para sus empresas y sin actividad económica, y todas esas pequeñas empresas que construyeron en Cuba se derrumban y se van a la quiebra. No entiendo, vamos a darle marcha atrás al reloj y volver a una política que por 50 y pico de años no dio resultados ni mejoró los derechos humanos en Cuba. Por favor, si los derechos humanos fueron más atropellados y más violados, con más letalidad y con más grosería durante los periodos de línea dura que durante el periodo de apertura. O sea que me parece que abogar para darle más... Carlos, perdona que te interrumpa, pero perdona que te interrumpa, pero no, eso no es lo que están diciendo los opositores. Yo he hablado, independientemente que uno esté de acuerdo o no con esa apreciación, he escuchado pues a Marta Beatriz, he escuchado a las damas de blanco, he escuchado a cualquier cantidad de opositores que han venido aquí a Miami, han ido al Congreso para decir este acercamiento no sirve, se le ha hecho concesiones al régimen castrista, no se le ha pedido nada a cambio. Estoy hablando del liderazgo opositor reconocido en este momento en su mayor parte. Yo puedo decir de muchos líderes opositores que sí favorecen la apertura y el intercambio. Entre ellas está Miriam Leiva, está este muchacho de Unpacu, está la misma Joanny, está Dagoberto Valdés, hay muchos de ellos que favorecen, el padre Conrado, gente que favorece la apertura y favorece los cambios que se han tomado hasta ahora, porque los cambios representan oportunidad, representan información entrando en Cuba, representan recursos. Se está tratando por todos los medios de levantar dentro de Cuba una pequeña incipiente sociedad civil. Volver a una cerrazón económica es darle al régimen, a los duros del régimen, a los recalcitrantes del régimen, darle el libreto que han seguido gustosamente por más de 57, casi 60 años, a volver al mismo. Vamos a defendernos del imperialismo, esto se va a poner durísimo, hay que apretarse el cinturón, el sacrificio por la patria y para la cueva, a meternos en el búnker. Ramón quería decir algo, déjame incorporarlo, pero quédate en línea, por favor, porque quisiera que ellos reaccionaran a lo que tú acabas de decir y después quisiera escuchar tu respuesta a lo que cada uno de ellos tenga que decir acerca de lo que tú acabas de manifestar. Saludos, Carlos. Bueno, en primer lugar, recordemos que una cosa es lo que dice el presidente durante el tiempo que es candidato, otra cosa es cuando ya llega a la realidad y se encuentra esos escenarios, inclusive geopolíticos y estratégicos, en los que tiene que enfrentarse. Uno de esos escenarios es América Latina. O sea, si Donald Trump asume la posición de aislamiento, de romper nexo, de cerrazón, y aislarse, él va a tener un costo muy grande en América Latina y eso va a ser muy hábilmente manipulado por el régimen de Cuba. Eso es cierto, siempre lo hizo así. Yo pienso que no lo va a hacer así. ¿Y por qué? Porque hay ya otros intereses y otras preocupaciones a nivel nacional en el estamento de inteligencia militar, etcétera, en los Estados Unidos, y que fue, yo creo, la razón por la cual iniciaron el acercamiento con Cuba. Y él querrá una cosa, pero cuando se siente en la mesa y le pongan todo eso delante, es decir, si tú haces todo esto, tú vas a dejar que China, tú vas a dejar que Rusia, tú vas a dejar que los árabes, que todo el mundo se quede con América Latina. Eso es lo que tú quieres. Y él, que es una persona pragmática, amén de las diferencias que tengamos, y tenemos bastante, me parece que va a considerar esos factores. Pues María. Sí, yo no sé en qué momento se convirtió en un argumento sobre si estamos a favor o en contra del cambio de política de la administración de los Estados Unidos. Yo solamente estoy en contra de que se le llame apertura porque, bueno, a lo mejor es una apertura de la administración de los Estados Unidos, pero no es una apertura del gobierno cubano. Y mientras estemos discutiendo sobre eso, no estamos discutiendo sobre qué vamos a decirle al gobierno cubano que tiene que hacer
para que los cubanos podamos decidir y para que podamos realmente comenzar un proceso transitorio. Porque lo que sí quedó claro, estemos a favor o en contra de las medidas o empecemos a escoger qué medida valió la pena y cuál no, es que no son, no están en la dirección ni tienen el objetivo concreto de lograr la democracia en Cuba. Y es algo que incluso el señor presidente Obama ha reconocido. Ahora, ¿qué podemos hacer todos como cubanos, vivamos donde vivamos, por llegar a un futuro de democracia en la isla? Y yo creo que empieza por reconocer que queremos la democracia en la isla y que queremos un cambio de régimen en la isla. Incluso esos cubanos que se quieren ir del país quieren un cambio de régimen y quieren vivir felices donde lo decidan, porque no pueden ni decidirlo mientras el régimen se mantenga. Por tanto, el punto de presión debe ponerse nuevamente dentro de la isla, debe ponerse nuevamente sobre el régimen cubano, con una propuesta muy concreta, y es: ¿estás o no estás a favor de que los cubanos decidan su futuro? Si lo estás, pues puedes apoyar la realización de un plebiscito en la isla. Okay. Tú, después de Fernanda, y después le voy a dar la oportunidad a Carlos para que reaccione a lo que ustedes están diciendo. Mira, quería mencionar varias cosas que trajo a colación el señor Saladriga. Primero, la posición de un Paco, José Daniel Ferrer, es un apoyo con una enmienda, en otras palabras. No se puede caracterizar, porque yo hablé con José Daniel y mucho más con el hermano acerca, y ambos veían una deficiencia de que no se estaba enfatizando en derechos humanos y en espacios de libertades civiles. Pero básicamente todo lo que hemos escuchado del señor Saladriga cae en lo económico. Y eso es realmente, me parece una cuestión honesta, porque eso realmente es lo único que se ha tratado aquí. Aquí no se ha tratado libertades de ningún tipo. Y cuando se habla de libertad económica hay que tener mucho cuidado, porque quien más se ha beneficiado no es una sociedad civil inexistente, sino una clase empresarial que surge plegada al poder político, que le da la concesión y siempre va a lograr una conducta dócil. Y detrás de esto es una fallida lectura del tipo de dictadura, dictaduras de dominación total o totalitaria, donde no existe una sociedad civil. La ampliación económica y comercial solo fortalece al régimen. Solo en dictaduras autoritarias es que el comercio da poder a la sociedad civil, que eventualmente se le pone esa presión a la clase política. Mira, estamos a un poquitico más de 2 semanas de lo que sería el segundo aniversario de las declaraciones de la normalización del presidente Obama, que es casi un mes, precisamente antes de la inauguración del presidente Trump. Yo lo que creo es que Raúl Castro ha estado copiándose de la tarea de Mitch McConnell, porque ha hecho una política, una estrategia de obstáculo absoluto de lo que son las concesiones. Cuando uno hace la medida, y seguro que lo va a hacer Trump con los asesores que habíamos hablado al lado del Mauricio Claver Clalón, Lincoln Díaz Balart, Lorenzo Palomares, que sé que está viendo el programa, y los demás, y le van a decir qué ha cambiado en estos últimos 2 años donde se vean más libertades en Cuba. No ha cambiado nada. Entonces hay que eliminar la mayoría de esta normalización. Aunque yo estoy de acuerdo con Carlos, creo que sería un paso para detrás. No creo que aislamiento ayuda de ninguna manera el pueblo cubano en la isla, pero es el campo donde sí se va a manejar el régimen Castro. Okay. Carlos, adelante, quisiera, ya ellos reaccionaron a ti. Yo lo que iba a decir es que, primero que nada, yo nunca he dicho, jamás, de que solamente que tiene que haber una apertura económica y eso nos va a llevar a una democracia. Al contrario, no hay evidencia ninguna que una apertura económica nos lleva a una democracia, pero sí es un factor que crea libertad económica para el pueblo, y la libertad económica también es un derecho humano importante. O sea que lo que yo creo es que las transiciones no se pueden secuenciar. Yo no puedo insistir en que una cosa ocurra primero que otra, porque yo no las controlo. Entonces yo lo que tengo que procurar que haya apertura en todos los sectores, en el económico, en el humano, que haya tránsito humano de fuera y de dentro, que la gente pueda entrar y salir, que la gente pueda comunicarse, que la gente pueda hablar, que las personas puedan informarse. Solamente el pueblo cubano, y ahí yo coincido con Rosa María, puede tomar en sus manos el futuro de Cuba. No le corresponde a Washington, no nos corresponde a nosotros en Miami, que somos cubanos también, pero le corresponde al pueblo que está allí, que viva aquello
todos los días es el que tiene que tomar decisiones sobre su futuro. Y ese pueblo hay que ayudarlo a darle información, pero ellos tienen que tomar sus decisiones. Y yo creo que, por ejemplo, una sociedad civil sin recursos económicos no puede existir. Si vemos la sociedad civil solamente en términos de opositores o disidentes, eso es una versión muy limitada a una sociedad civil. Una sociedad civil incluye empresarios, incluye profesionales, incluye artistas, incluye músicos, artistas plásticos, es amplitud, no un sector de esa sociedad. Y por definición, si una sociedad civil se define como una sociedad independiente del Estado, para ser independiente del Estado, tú necesitas recursos económicos. Carlos, muchísimas gracias. Carlos Saladrigue, por supuesto que más adelante vamos a continuar hablando con él. Todas estas premisas de la negociación se dan, y precisamente lo que ustedes hablaban anteriormente, me parece que hay que tomarlo en consideración, muy en consideración, es si Venezuela va a poder seguir sosteniendo el proyecto castrista o no. Hoy el bolívar se acaba de depreciar a niveles nunca vistos, está casi en 4.000 por 1. Vamos a hablar con Horacio Medina cuando regresemos. Quiero que ustedes también nos ayuden en eso, para ver hasta dónde realmente la crisis de Venezuela puede provocar que se desmarque del apoyo a Cuba. Roberto, ¿cómo se dice Chávez en ruso? Putin. Putin. Regresamos. Ok, regresamos acá. Las premisas acerca de cuánta presión puede hacer el presidente electo sobre el gobierno de Raúl Castro, sobre el régimen castrista, se basan en que la crisis económica que hay en Cuba no tiene salida si no es a través de Estados Unidos, que no hay ningún actor económico lo suficientemente poderoso en este momento, ni con la voluntad de pagar la cuenta que hay que pagar para mantener al régimen de los Castro. Vamos a empezar por Venezuela. En Venezuela en el día de hoy, pues ya el bolívar se ha disparado casi a 4.000, 3.800, algo así. La depresión ha sido en las últimas semanas bestial. Primero que todo, tengo a Horacio Medina, si alguien yo respeto en el análisis económico y venezolano y latinoamericano, es Horacio. Es tremendamente medida, prudente, pero además no emite opiniones que no esté informado acerca de ella. Para mí siempre es un placer conversar con él. Así que empiezo primero con este tema de qué es lo que está pasando desde el punto de vista del efecto que puede tener esta depreciación del bolívar. Y segundo, ¿esto va a provocar una ruptura comercial entre Venezuela y Cuba? Esas son las dos preguntas. Horacio, adelante. Sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Roberto. Saludos a todos los que están presentes allá en el estudio. Bueno, mira, ciertamente lo que ha venido sucediendo, digamos no hoy, porque ya hoy es como la expresión inequívoca del estado de hiperinflación en el cual entra Venezuela. Durante los últimos 25 días, la moneda venezolana se ha devaluado a un ritmo de 5% interdiario, algo realmente impactante, ¿no? Estamos hablando de 3.875 bolívares por dólar, con la seria amenaza de que mañana eso va a superar los 4.000. La razón fundamental no hay que buscarlo en ninguna parte, es el fracaso de un modelo político desde el punto de la perspectiva que nosotros lo vemos como gente de progreso, como gente que busca otro tipo de cosas. Desde el punto de vista de lo que significa estos regímenes totalitarios, pues un éxito total, que es la destrucción absoluta de la economía. Quiero decir que es obvio en Venezuela en este momento, cuando la gente le pregunta ¿qué prefieres tener en el bolsillo? ¿4.000 bolívares o $1? Pues todo el mundo quiere tener $1 en el bolsillo. Esto ha traído como consecuencia que hay una dolarización casi total desde el punto de vista de los alimentos, desde el punto de vista de los servicios, desde el punto de vista de las medicinas en Venezuela, excepto lo que la gente gana, porque todo el mundo gana en bolívares. Y con esta depreciación brutal que ha ocurrido en los últimos meses, pues obviamente ya sabemos lo que está por suceder. Y una cosa adicional que quiero agregar, Roberto, y es que la apuesta del régimen parece haber sido desde hace mucho tiempo al acuerdo de la OPEP. Hace tan solo una hora, los expertos reunidos en Viena para la reunión del miércoles acaban de decir que no pudieron llegar a un acuerdo para establecer los niveles de producción de Irak e Irán. Esto, por supuesto, es una muy mala noticia, porque esto sencillamente destruye aquella esperanza de que podrían poder contar para el año que viene con un precio por encima de los $50 por barril para el crudo venezolano. Así que hay una
estimación realmente dramática, caótica de lo que va a ser la economía venezolana a partir de enero. Y por si acaso yo creo que definitivamente muy poco, casi nada, va a poder hacer Venezuela para seguir colaborando con Cuba, más allá de continuar reduciendo el volumen de crudo que le está enviando actualmente. Dos preguntas rapidito. Una, ¿cuánto es el cuánto se estima es que se le está enviando en estos momentos de crudo al gobierno cubano, y a cuánto tú crees que se puede reducir en las próximas semanas, en los próximos meses? Bueno, fíjate, en los últimos año y medio, más o menos, se ha reducido de 125.000 barriles por día hasta 80.000 barriles por día, que es la cifra que tengo a la mano para el mes de octubre. Muy probablemente ya eso se haya reducido porque la producción en Venezuela también está cayendo casi que de manera interdiaria. Entonces, a muy corto plazo, yo creo que vamos a llegar al punto de partida que era el convenio original, que era 53.000 barriles por día, porque es la única forma que tiene Venezuela de poder cumplir con los compromisos con China, el contrato con la India, y poder generar algo de flujo de caja con lo que le compran los Estados Unidos, que estamos hablando de entre 750.000 y 800.000 barriles por día. Dos cosas nada más rápido, o sea, entre 50 y 60.000 más o menos sería lo que pues se pudiera ayudar al gobierno cubano a suplir las necesidades internas, lo que no le daría la oportunidad de exportar ese petróleo y tuviera un serio problema de caja, es así, ¿no? En este momento tienen un déficit ya con los 80.000, un déficit de 20.000 barriles por día, que ocasionalmente lo ha venido supliendo Argelia, pero que no está dispuesta a hacerlo de manera continua, como lo hizo Venezuela por los últimos 10 o 12 años. Yo creo que la situación también es complicada para Cuba, y tienen que buscar de alguna manera quién puede ser el suplidor de quizás ya no de 20.000, sino de 30.000 o 40.000 barriles por día. Abrazo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para ti. Este tema lo vamos a continuar mañana. Tú, o sea, de forma, simpática hablabas de quién es el nuevo Chávez y decías Putin, para beneficio de los televidentes que no pudieron captar la ironía. Que lo que decía Fernanda Mandi es que él cree que tanto, y esto no solamente Fernanda Mandi, tengo que decir que la asesora de Seguridad Nacional seleccionada por el actual presidente electo hablaba acerca del temor que ella personalmente sentía de que los chinos y los rusos entraran en Cuba nuevamente y que había que hacer todo lo posible por evitarlo. Ahora no me acuerdo el nombre de ella. Tú has venido hablando de eso desde hace tiempo. Tú acabas de decir que la posibilidad de que Putin entre, y atrás de Putin probablemente los chinos, es alta. ¿Por qué? Mira, primero que todo hay que reconocer, Putin en el largo plazo era uno de los grandes actores del KGB en la Unión Soviética. Él lo que quiere hacer es crear de nuevo la Unión Soviética en el siglo XXI. La posibilidad de tener un outpost estratégico, una vez más, una alianza con Cuba, es algo que para él los comillos se le salen la baba de la cantidad con la oportunidad que le presenta, y con su títere de presidente Trump haciendo lo que él quiera. Ramón. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que hay un interés marcado, lo han dicho los militares rusos, en penetrar Cuba, en establecer una base, un punto en Cuba, por supuesto en Venezuela y en cualquier otro país, por parte de los rusos, por parte de los chinos también. Y ese factor es que yo pienso que debe preocupar al establishment de inteligencia y militar de los Estados Unidos. Creo que es el nombre, creo que es el apellido de la señora que no me acuerdo el nombre. Ese factor yo pienso que es el que va a preocupar al establishment de inteligencia y militar de los Estados Unidos, que le van a tener que decir a Trump, oye, esto no se puede permitir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora, hay algo curioso. Putin no viene al funeral de Castro, y ha dicho que es porque está escribiendo el discurso que va a pronunciar frente a la Duma. Una excusa bastante ridícula. ¿Por qué tú crees que no va? No sé, a lo mejor hay a lo mejor está pasando algo ahí que es una nueva lectura y que tiene que ver con esa supuesta relación Trump, la amistad, esa supuesta amistad o esa percibida amistad Trump-Putin. No sé, es muy difícil de determinar por qué, pero sí está muy raro porque hay muchísimos jefes de Estado que van a estar presentes y él debía estar. Rapidito nomás que quiero decir dos cosas. Hoy precisamente Fran Mora en el programa de por la mañana en Actualidad hablaba precisamente de que una de las alternativas que tenía el gobierno cubano si le fallaba a Venezuela era abrirse a la inversión extranjera no americana de una manera mucho más agresiva, favoreciendo probablemente a los chinos y a los rusos. Y tengo que decir que en la década de los 90, cuando parecía que Fidel iba a morir, ya en uno de esos, de las muchas veces que se murió, que no se terminó muriendo, nosotros en Radio Martín hicimos un estudio
bien interesante. Cuba es ciudad abierta desde el punto de vista criminal. Ninguna mafia, ninguna familia mafiosa pues tiene el control de la ciudad, y eso hay pues una repartición. Y había discusiones muy serias en las cuales participaron las mafias rusas, la mafia italiana y la mafia americana de acá, además de la mafia mexicana, de ver cómo se iban a repartir a Cuba. A mí no me extrañaría, porque uno de los grandes temores que ha tenido precisamente los estamentos que tienen que lidiar con el tema cubano hace muchísimos años es que Cuba se convierta precisamente en una plataforma de familias criminales que quieren limpiar dinero a través de Cuba. Lo único que lo ponía era porque a veces nosotros no nos damos cuenta de la capacidad de reacción para lidiar con la crisis que tiene el gobierno cubano. Quería traer el tema de Rusia y China, porque me parece bien que es muy importante entender. Rusia y China van a buscar entrar en Cuba mientras los Castro estén ahí, con relaciones o sin relaciones. Es más, si estaban negociando con la delegación norteamericana y un submarino ruso a 3 cuadras de donde estaban sentados los norteamericanos, así que los rusos van a entrar por factores de influencia igual que China, pero eso es muy diferente a subsidiar, a tener pérdidas. O sea, Rusia ni China están dispuestos a tener pérdidas económicas, claro, para, y ahí está el punto clave. Por eso decía Frank Mora que no es que vengan subsidios, sino que se abre a la inversión de los rusos, de los chinos, de los europeos, excluyendo precisamente a los norteamericanos para ponerle presión, como señalaba Saladriga hace solamente unos minutos, al Trump empresario. Lo único que quería señalar como un punto de arranque. Pero volvemos al tema de que si el mercado norteamericano, ¿de qué sirven las empresas chinas en Cuba si lo fueran a hacer esa inversión, si no pueden entrar al mercado norteamericano? Cuba no es un mercado lucrativo, excepto por su vínculo con Estados Unidos. No tiene ningún sentido para ningún inversionista que quiera realmente el lucro. Tiene un sentido geopolítico y tiene que ver con la influencia que tiene Cuba en el resto de la región. Es decir, el interés que tiene tanto Putin como los chinos, como lo tuvo Irán, y en un momento fue evidente con el triángulo Argentina-Caracas. Irán es precisamente la gran injerencia y el control que tiene todavía al día de hoy la seguridad del Estado cubana, o sea, el régimen de los hermanos sobre el resto de la región, y es precisamente eso lo que o al menos es uno de los factores que debería interesar a la administración de este país, porque no solamente estamos hablando de el gesto altruista y solidario y coherente con todos los derechos para los cubanos, estamos hablando de rescatar una región no solo en términos democráticos, sino también en términos económicos y para la posteridad, que ha estado los últimos 15 años cuasi secuestrada desde La Habana, y estamos viendo las consecuencias y nefastas, sobre todo en el caso venezolano. Me acuerdo que nosotros hicimos un estudio en algunas ocasiones de la crisis económica en Cuba que parecía inminente, y participaron los mejores economistas que teníamos nosotros aquí en Miami. Y la conclusión de los economistas, y además total y completamente apegada al nivel académico más riguroso, era que Cuba colapsaba en cualquier momento. Me acuerdo que en aquel momento nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con un funcionario del régimen castrista que había desertado de alto rango. Su nombre todavía ni siquiera se ha dado a conocer, ¿no? Y cuando leyó el informe estuvo de acuerdo desde el punto de vista académico con lo que se había diagnosticado. Pero todo eso está mal. Cuando le preguntamos por qué, me dijo, porque es que ustedes no entienden que en Cuba hay una economía negra que nadie conoce, que la maneja el gobierno cubano nada más. Una economía negra que lo mismo te puede vender diamantes en África, que te puede vender información a Irán, que te puede recibir dinero, armas en Corea, el narcotráfico, claro. Exactamente. Claro. Dice, eso es lo que ustedes nunca contabilizan, y eso es lo que el gobierno cubano es experto en hacer. Si ustedes analizan la economía cubana desde el punto de vista lineal, como si estuvieran analizando Estados Unidos o Hialeah, ustedes siempre se van a equivocar. Y tengo que decir que hasta ahora siempre nos hemos equivocado. Pero ese es un punto que cuando caracterizamos al régimen castrista como una mafia en el poder, es tal cual. Y vemos en el lavado de dinero por el dinero que se está lavando en Cuba, del fraude del Medicare, Medicaid, como un ejemplo de cómo precisamente utilizan leyes en democracia para
enriquecerse. Panamá está llena de empresas fantásticas. Va a haber cambios en la política hacia Cuba y van a ser moderados o no, y en solamente unos minutos vamos a tener otro grupo de compatriotas que nos van a acompañar. Quédense ustedes ahí porque vamos a estar hablando de la concentración que va a ser el miércoles a las 5 de la tarde. Nos van a acompañar, nos van a hablar de algunos de los objetivos que se plantean, que es la continuación de esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Y que nosotros invitamos a que estén presentes todos los que puedan para expresarnos ahí, enviar un mensaje al resto del mundo de solidaridad. Vienen, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Predicción, vamos a hacer algo que los cubanos hacemos continuamente, que es predecir el futuro. Yo creo que Donald Trump no va a ser tan radical como aparenta ser. Creo que factores como los intereses geopolíticos... ¿Se van a terminar negociando? Porque probablemente negocie, probablemente va a negociar. Creo que el régimen de Raúl se va a sentir muy solo, mucho más solo sin Fidel Castro, más débil. Y ahí es donde puede venir la concesión, conjugado con la situación económica de Venezuela y otros factores. ¿Se va a terminar negociando? Se va a priorizar sobre derechos humanos, espacios de libertad. Algunas de las medidas se van a reconsiderar, pero no va a ser un plumazo, porque es que eso es parte de la pieza de negociación. Estoy de acuerdo con Julio. Yo creo que Donald Trump reconoce que tiene una deuda con el pueblo cubanoamericano que lo apoyó. Tiene que hacer algo cosmético para señalar que está desmontando la normalización, pero no creo que va a ser el 100%, un 55%. Yo creo que el futuro de Cuba depende de los cubanos, no de lo que Donald Trump va a hacer o dejar de hacer. Y creo que los cubanos somos un solo pueblo, vivamos donde vivamos. Así que la invitación a todos los cubanos, vivan donde vivan, a apoyar la herramienta del plebiscito, a apoyar una transición verdadera y radical en nuestro país, está abierta. Y lo importante que tiene hacer eso es que estamos viendo ya el 2018, que es cuando supuestamente Raúl Castro se baja del trono, y nosotros no tenemos todavía un instrumento aceptable por el mundo capaz de viabilizar una transición en lugar de una sucesión, y si no lo ponemos en vigor vamos a tener la sucesión en lugar de la transición. ¿Cómo no? Está ahí, que se llama plebiscito y es el único que garantiza que la ciudadanía cubana pueda participar. Cuba decide, uno puede entrar y lo encuentra seguido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro. Cuando regresemos, como les decíamos, tenemos otro grupo de compatriotas, que es el seguimiento precisamente de esta conversación que hemos tenido en esta primera hora, y esa es esta concentración que se va a dar el miércoles a las 5 de la tarde, la 8 y la 13, ¿verdad? Es la 13, frente al Monumento a los Mártires de Girón, 8 y 13 a las 5 de la tarde. Vamos a hablar con Silvia Iriondo y otros compatriotas que nos van a acompañar a hablar de ese tema. Regresamos aquí en Prohibido Callarse.